Seguimos con más de noticias, soy Globovisión Salud y hoy vamos a hablar sobre sarampión. Hoy nos acompaña la doctora María Graciela López, médico e infectólogo pediatra. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias, Daniela, el gusto es mío. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar sobre sarampión en nuestro país. Se habla, bueno, se decía también que Venezuela estaba libre de sarampión, pero ¿realmente Venezuela está libre de esta enfermedad? Bueno, sí, hasta estábamos certificados como libres de sarampión hasta diciembre del año 2016 y en julio-agosto del año 2017 nos sorprende una epidemia, un aumento en el número de casos de sarampión y de allí en adelante estuvimos 2 años con reportes de casos. Bueno, todos lo recordarán, fuimos fuentes de exportación de sarampión en la región, comenzaba el movimiento migratorio en ese momento y aumentaron los casos de sarampión. Hoy, según reportes de la Organización Panamericana de la Salud, desde agosto del año 2019, no tenemos nuevos casos. El gran punto, y es el motivo de preocupación, pero del llamado para la acción, es que tenemos disminución de las coberturas de vacunación, y esto, bueno, entre otros grandes e importantes factores por la pandemia. La pandemia de COVID-19 alejó a los niños de sus controles usuales con los pediatras. Esto pasó en Venezuela, pero pasó en toda la región, en toda Claro, Latinoamérica y el en el miedo de mundo. acudir a un centro de salud, Es además, así, bueno, la cuarentena, quedarnos en casa. O sea, estábamos con esta información, muchas personas duraron más de un año sin ir a un especialista de salud. así Entonces, es. Y todavía algunos no han regresado y eso ha hecho que hayan disminuido las coberturas de vacunación y por eso hoy encantada en hablar en el tema porque las primeras enfermedades que reemergen con la disminución de las coberturas es el sarampión. por supuesto, vamos a hablar un poco sobre el sarampión también, porque ya que tenemos tanto tiempo sin hablar de ellos y de los casos, se puede olvidar un poco cuáles son sus manifestaciones y cómo afecta a nuestro organismo. Sí, el sarampión es una enfermedad viral y hay que comentar que no hay un tratamiento específico para ella como la gran mayoría de las infecciones virales, que está caracterizada por fiebre generalmente alta, secreciones nasales, mocos en la nariz, los ojos, la cara se ve húmeda porque hay una conjuntivitis que digamos no hay pus, pero se ve un ojo realmente húmedo. Y al pasar 2, 3 días con esta sintomatología, además de malestar general, comienza una erupción que generalmente comienza en la cara, en el cuello y se va distribuyendo hasta todo el cuerpo. En la gran mayoría de los casos, esta enfermedad se autolimita, se quita y el niño generalmente, que es el que más impacto tiene por esta enfermedad, aunque los adultos no están libres tampoco, Ujú. después de una semana, 2 semanas está bien. Sin embargo, hay un porcentaje de niños y adultos que se pueden complicar con sarampión. Se describe mortalidad por sarampión. En el brote pasado en Venezuela tuvimos reportes de fallecimientos por sarampión porque ocurren complicaciones y de ahí la importancia de los síntomas y estar atentos a las alertas desde el punto de vista clínico. Hace muchos años se nombraba mucho rubiola, lechina, sarampión. ¿Cuál es la diferencia y además saber diferenciarlas? Porque bien como nos dicen, no hay casos, pero hay casos en la región. Y también con el levantamiento de las medidas de la sanción, también son los levantamientos de la movilidad entre naciones. Y son esa movilidad, por ejemplo, los vuelos, vacaciones, estamos en una temporada navideña donde las personas aprovechan, visitan a sus familiares, van a otros países o vienen de otros países también a Venezuela y nos está diciendo que en este caso es una enfermedad infecciosa, entonces que se transmite, ¿no? Sí, efectivamente, Argentina, Brasil, México, como países de la región, han tenido reportes de casos este año y recientemente, en noviembre, Ecuador reporta la presencia al menos de un caso y otro grupo de niños particularmente como casos sospechosos que falta por confirmar. Esto hace que se cree una alerta en toda la región y es una alerta porque los países que tienen disminución de coberturas de vacunación, que lo que quiere decir es que no todos, nuestro, digamos, estándar, lo ideal es que el 95% de todos los niños estén protegidos contra sarampión, estén vacunados. Hoy las coberturas de vacunación en Venezuela están cercanas al 70% y esto nos pone en una situación de riesgo La definitivamente. vacuna para ellos se coloca una sola vez en la vida, hay que reforzarla, de grande también nos las colocamos o solamente es algo de la infancia. O sea, como esquema, bueno, primero decir que como concepto la vacunación es en líneas generales, no estoy hablando de sarampión.
hay que tener el concepto que hay vacunas para todas las etapas de la vida. Muy bien. No nada más los niños se vacunan. La COVID-19 nos dio un muy buen ejemplo de que las vacunas son efectivas, adecuadas también en los adultos. En el caso de sarampión son 2 dosis. La primera dosis debe aplicarse al año de edad y la segunda dosis, cuando no estamos en momentos de contención de brotes, de epidemias, la segunda dosis se pone entre los 4 y los 6 años, a los 5 años. Pero si hay un adulto que no se ha vacunado, no lo recuerda, perdió la tarjeta de vacunación o simplemente sabe que no tiene esta vacuna, es importante la vacunación porque en el último brote, si bien tuvimos, la mayoría de los casos eran en niños, tuvimos casos en adultos jóvenes. Sí. Entonces es importante la vacunación contra sarampión y tener en cuenta que son 2 dosis Sí. para estar protegidos. Bueno, y que las vacunas realmente son efectivas. También recordemos también que en el pasado escuchábamos con mucha frecuencia que decían, por ejemplo, si un niño tenía lechina, si tenía rubiola, incluso papá decía, pero colócalo al lado del hermanito o del primito para que él salga de eso de una vez. Entonces era como una creencia popular que si tú te enfermabas de eso era como mejor y como lo tenías que tener, era que te diera en ese momento. Sí, que gracias por comentar eso, porque esa es la creencia en las casas, una creencia popular que científicamente y desde el punto de vista práctico, objetivo, lamentablemente ha traído complicaciones e incluso muertes. Sí. Un 10% de los niños con sarampión, particularmente aquellos que tienen desnutrición o alguna enfermedad de base que inmunosuprima, es decir, que tenga alguna alteración de su estado inmunológico, podrían fallecer por sarampión. Y de allí que sea una enfermedad muy importante para la protección por vacunas. Entonces, todo lo contrario, proteja a su hijo, evite el acercamiento con personas Exponerlo. enfermas, y esto aplica para sarampión, pero para cualquier enfermedad infecciosa, porque justamente en los extremos de la vida es que ocurren las principales complicaciones. Claro, yo recuerdo esto como anécdota porque pasó en mi casa. A mi hermano le dio todo, le dio lechina, rubiola, sarampión, papera, todo. Y a mí no me dio nada. Ya me colocaban al lado de él para que me diera, pero Afortunadamente. realmente mis vacunas funcionaron adecuadamente. Así es, muy bien. Entonces dicen eso, o sea, dicen como que si no te da de niño te va a dar de adulto y es más peligroso y es peor. Entonces como que tiene que darte porque sí. Realmente estas enfermedades te tienen que dar porque sí No, o no. mire, preferimos la inmunidad por vacunas para no sufrir la enfermedad y estar protegido. ¿Qué hacen las vacunas? Son antígenos, son segmentos o virus que no tienen la capacidad de enfermar, pero que una vez en el cuerpo estimulan al sistema inmunológico, digamos que lo engañan, y hace que el sistema inmune genere respuestas, defensas, sin haber padecido la enfermedad. Entonces, cuando estamos en contacto con el virus salvaje, ¿qué hace? Lo reconoce y dice, yo a ti te conozco y te ataco. Y no hay síntomas en la mayoría de los casos, o si hay síntomas, son síntomas leves. Por supuesto. Entonces, por eso, digamos, las virtudes de las vacunas, que sin duda alguna ha sido, desde el punto de vista científico, uno, además del agua potable, de las intervenciones más importantes que ha salvado vidas en la humanidad. Freddy Delgado nos dice, ¿es verdad que la lechina entonces en adultos es más peligrosa? Sí, ciertamente. Bueno, a veces también se dice edades extremas y los adultos no es que tenemos todos edades extremas. Sin embargo, sí, es un virus que replica de una manera muy intensa y generalmente la varicela o la lechina en los adultos es más severa, pero en el niño, mientras menos edad, también. Y eso es un ejemplo clarísimo de pónganlo al lado del otro. No quiero, bueno, sí, voy a ser anecdótica porque recuerdo este caso y creo que las cosas es para hacer prevención. Hubo un paciente que ingresó severamente enfermo en el Hospital JM de Los Ríos hace unos cuantos años, menor de 1 año, que justamente le dio varicela, lechina, porque le dijeron, duerman juntos para que tu hermanito salga de eso de una vez. Sí. Y el niño tuvo graves complicaciones, una miocarditis, una infección del corazón muy, muy severa y lamentablemente no lo superó. Y comento esto, más allá de lo triste del caso, es para alertar, para decir, Que miren, no hay que hacer esto. no hay que hacerlo, ocurren las complicaciones, si bien la gran mayoría no se complica, hay un porcentaje pequeño que sí, entonces apéguese a las vacunas,
vamos a aumentar las coberturas de vacunación llevando a los niños a los ambulatorios Claro. y centros de vacunación. Tenemos estos dos casos. A mí, que gracias a Dios no me dio nada y no tuve complicaciones porque no me dio la enfermedad, mi vacuna sí hizo el efecto necesario, pero el caso de este infante, de este niño, que No fue estaba así. junto a su hermano y bueno, tuvo este problema en el corazón y por como nos está explicando, falleció, ¿no? Así es. La gran mayoría de los casos ocurre como te ocurrió a ti, que tu No pasó sistema nada. inmunológico respondió adecuadamente, no pasó nada, no tuviste complicaciones, de hecho ni te Bueno, no me enfermaste. dio la enfermedad. No te dio la enfermedad. Eso ocurre en la gran mayoría de los casos, por supuesto, cuando hay vacuna, pero en una proporción que uno dice pequeña y grande, pero un niño es un número completo, es el 100% de cada familia. Entonces podrían ocurrir complicaciones y de allí la importancia de la vacunación. Muy bien, doctor, vamos a irnos a una pausa. Nos dice que no hay un tratamiento específico para tratar el sarampión, pero hay un abordaje para los infantes al momento de la aparición de los síntomas. Vamos a verlo al regreso. La doctora María Graciela López nos seguirá acompañando. Ella es infectólogo pediatra. Si usted tiene preguntas o comentarios, nos puede escribir a través de las redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.